Este trabajo de una historia del rock pretende difundir el rock como movimiento social, cultural y la música como una de sus formas de expresión, una de ellas. También está la poesía, la literatura, la pintura. Más adelante estuvo el diseño, pero yo me voy a referir concretamente a la música. Entonces, vamos a partir de la definición de cultura, que está aceptada por mucha gente. Se define cultura como aquellas costumbres, tradiciones, historia, moral, arte, que va creando un pueblo y lo va adaptando a través del tiempo conforme van surgiendo nuevas necesidades. Entonces, según esta definición de cultura, tenemos que nos vamos a remontar a Estados Unidos, que es donde nace el rock, aunque esa palabra aparece en los años 50, en la década de los 50, y vamos a ir analizando cómo el rock reúne todas estas condiciones para ser un movimiento cultural y social, y como digo, la música, su forma de expresión. Si empezamos con la historia de Estados Unidos, vemos que sus primeros habitantes son los llamados indios americanos. Después llegan emigrantes blancos que llegan de todas partes del mundo, pues, para colonizar aquello, que era un país muy extenso. Los indios americanos quedan relegados a reservas y posteriormente empiezan a llegar esclavos negros para trabajar, sobre todo en plantaciones en el campo. Esos esclavos venían de África, de la zona de Senegal, Camerún. Todos estos pueblos que están en Estados Unidos tienen tradiciones diferentes, costumbres diferentes, historia diferente, que intentan adaptar al nuevo país donde se encuentran. Entonces vemos que como pueblos que son, independientemente de la condición en la que se encuentren cuando llegan a Estados Unidos, tienen costumbres, tienen tradiciones, tienen historia, como cualquier pueblo, y esas costumbres, tradiciones e historia, aunque las pueden cambiar algo, porque ya no están en sus países, no están en la misma situación, pero las van a adaptar al nuevo mundo donde se encuentran. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo, la juventud, que de por sí es rebelde, inconformista, son características que tienen los jóvenes, en Estados Unidos, por las situaciones que se van dando de sucesivas guerras, la juventud termina, pues, porque se muestra antibelicista, se sigue mostrando inconformista, rebelde. Esas guerras además dan lugar a que se conozcan mejor entre negros y blancos, conozcan las costumbres unos de otros, porque tienen que convivir en esas guerras que iremos viendo más adelante, y se va convirtiendo todo en un movimiento cultural. Un movimiento cultural que, al ser Estados Unidos un país joven, esa rebeldía, ese inconformismo de los jóvenes, natural en ellos, choca con las tradiciones y costumbres más puristas, más tradicionales, que quiere tener el poder establecido. En ese choque, como además los negros descienden de los esclavos y están vistos como una raza inferior, en ese choque, como digo, de intereses, pues el poder establecido decide enfrentarse abiertamente contra las nuevas costumbres, muchas de ellas de origen negro. Por eso que estoy diciendo de considerarlos una raza inferior. Entonces, tanto el poder religioso los acusa de demoníacos porque intervienen factores de bailes diferentes que los acusan de eróticos, que están pervirtiendo a la sociedad. El poder religioso, como digo, los acusa de demoníacos y eso se traslada en leyendas que iremos viendo a lo largo del trabajo. El poder político los acusa de atacar los cimientos de la sociedad que han creado y por lo tanto se enfrenta directamente a ellos. Y el poder económico también se enfrenta, sobre todo a nivel musical, porque
están rompiendo también las estructuras de la música, de las compañías discográficas grandes, de las grandes cadenas emisoras de radio. Están chocando también con los intereses que tienen ellos, y entonces tratan de denostar, de hundir todo este nuevo movimiento que está surgiendo. Este movimiento surge de pueblo, de clases desfavorecidas, de clases humildes, que son las que llegan, la mayoría de los que llegan a estos Estados Unidos para poder trabajar, para buscarse un futuro. Por lo tanto, las raíces que tiene el movimiento son totalmente populares, son tradiciones, son costumbres, y entran de lleno en que el rock se puede considerar un movimiento cultural y social por los movimientos que luego iremos viendo. A nivel musical pasa exactamente igual. A nivel musical en Estados Unidos, en la época en la que nosotros vamos a hablar, que es a partir de mediados del siglo XX, en Estados Unidos existía, bueno, aparte de la música clásica, pero la música clásica ha sido siempre patrimonio de clases pudientes. La música popular que existía era el jazz, en la modalidad del swing, o también el estándar, que era una música de baile. Poco a poco se iban introduciendo ritmos latinos, como el son cubano o el tango argentino. Pero a partir de la Primera Guerra Mundial y sobre todo de la Segunda, se empiezan a introducir canciones más de tipo popular, tanto de negros como de blancos. Así tenemos el gospel, el blues o el country, que van a remover los cimientos de las músicas que había hasta entonces. Van a empezar a reclamar espacios como los que tiene la música clásica. Hay que tener en cuenta que la música clásica, los espacios donde se desenvuelve son grandes teatros que hay en el centro de las ciudades, y siempre apoyados tanto por el poder como por las clases pudientes, porque siempre han intentado que sea un movimiento más elitista que popular. De hecho, los grandes dictadores, como puede ser Hitler, Mussolini, el régimen soviético con Stalin o con Lenin, el régimen cubano con los Castro, Franco en España, promueven la creación de esos grandes teatros también y se declaran abiertamente ídolos, fervientes admiradores de los clásicos. Y sin embargo, van a perseguir a las nuevas músicas que había, al rock. En algunos de estos países que he dicho, incluso lo llegan a prohibir, con amenaza de cárcel para sus intérpretes. Con lo cual la música, que en sí ya es cultura, se va a unir a esta forma de expresión del pueblo, y creo que tenemos un movimiento cultural en toda regla. Clases desfavorecidas, clases humildes, el pueblo que lleva sus tradiciones, intenta conservarlas, adaptarlas, las expresa musicalmente. Todo esto es un movimiento cultural, sin duda. Y además nos vamos a apoyar en una muestra que hemos hecho a un grupo amplio de edades, no amplio en personas, porque tampoco es interés de este trabajo, el hacer un trabajo tan científico como para eso, pero sí una muestra en este espectro tan grande de edades que abarca desde los 13, 14 años a los 80, en el que con una simple pregunta como ¿qué entiendes por rock? O ¿qué te ha llegado con el rock? Se ve que el desconocimiento es total. Algunas personas de esta muestra sí lo identifican con música, pero no a nivel cultural, sino simplemente musical. Sí, o sea que a nivel cultural prácticamente no lo identifica nadie. Por lo tanto, es un espacio que creo que había que rellenar y que se basa en el libro que publiqué en 2016, que se llama igual, Una historia del rock, y en la que, hablando con la gente que lo ha leído, los mensajes que me han llegado, se ve que es un desconocimiento total por lo que nos ha transmitido la sociedad, los poderes establecidos a lo largo de estas décadas, y entonces hay un espacio que había que rellenar y devolverle al rock su razón de ser. De ahí este trabajo que intenta demostrar que el rock es un movimiento cultural, social, y que utiliza la música como una de sus formas de expresión.